En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pero ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino para llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última moneda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está quejando de que aquellos que saben intuir cuando va a llover o cuando va a hacer bochorno, no sepan descubrir en su mensaje y en sus milagros la llegada del Salvador. Eran ciegos, pero porque no querían ver, y eran sordos porque no deseaban escuchar. Esta es una primera enseñanza del Evangelio de hoy. ¿Cómo no sabes interpretar aquellas cosas que pasan en tu vida? Porque lo mismo que el cuerpo da señales, un dolor no es un capricho de tu cuerpo. Un dolor es como una sirena que se enciende y empieza a sonar cuando entra el ladrón en casa. Es una señal de alarma. ¿Qué te está pasando? ¿Estás bebiendo mucho? ¿Comiendo demasiado? ¿Estás tenso? Y por eso la angustia en el estómago. ¿Qué te está pasando? Tu cuerpo te está dando señales de alarma. Del mismo modo te da señales de alarma tu alma. Y debes de saber interpretarlo. Tu alma te está diciendo, por ejemplo, ¿por qué no estás durmiendo bien? Tu alma te está diciendo, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Por qué estás saltando a la más mínima? ¿Qué te pasa? Te lo está diciendo tu alma. Es tu alma la que te está diciendo, por lo menos en muchos casos, te está diciendo, hay un problema de fondo. Y ese problema es el que tienes que atajar, es el que tienes que intentar descubrir cuál es y resolver. Y no solamente en cuestiones psicológicas, sino especialmente en cuestiones más profundas que las psicológicas, incluso en cuestiones espirituales. ¿Tiene paz de conciencia? Esta es la gran pregunta. ¿Tienes paz de conciencia? Y por eso Jesús termina diciendo poniendo este ejemplo de, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible por el camino por llegar a un acuerdo con él. Aparte de que es un consejo sensato. En España decimos que vale más un mal arreglo que un buen juicio. Pero aparte de eso, la gente se empeña muchas veces en pelear, y en la pelea se va el dinero para los abogados, con respeto a los abogados, y se va el ánimo, la paciencia, la paz. Pero aparte de eso, no creo que Jesús estuviera dando solo un consejo, como podía haber dado cualquier maestro de filosofía o de ética. Él es el Señor, y no que está hablando de otra cosa, no que está hablando de la vida eterna. No que está diciendo, debes de estar en gracia, te van a llevar a juicio, arréglate con el que te va a poner la demanda. Debes de estar en gracia, debes de dejar zanjados tus asuntos antes de que te hagan pagar hasta la última moneda. Deja arreglados tus asuntos, que eso de verdad es lo que vale, lo que más vale. Es la vida eterna lo que te estás jugando, no es cualquier cosa. Muchas veces he pensado cómo era posible que mi país, en España, se levantaran aquellos extraordinarios monumentos a la fe que son las iglesias. Y no me refiero solo a las espectaculares catedrales góticas, Burgos, una cosa impresionante, León, o catedrales
que empezaron con un estilo y terminaron con otro, más o menos barroco, que son maravillosas. ¿Quién no se puede admirar delante de la Catedral de Toledo, por ejemplo, o de la de Sevilla, la de Segovia, tantas, tantas? No me refiero solo a esas. Las parroquias de los pueblos, de tantos pueblos en España, son bellísimas. Han desafiado el paso de los tiempos. Ahí están con roca sólida, con piedra firme. Esas parroquias de pueblos que hoy muchas veces están sin habitantes, esas iglesias no fueron edificadas por extraterrestres. Esas iglesias fueron levantadas con el esfuerzo, los donativos, el trabajo físico de la gente que vivía allí o del noble, conde, marqués, duque, al que pertenecía ese territorio. Pero también él, un católico. Aquella gente lo hacía porque creía en la vida eterna. Eran monumentos a Dios. Eran la casa de Dios y también la casa de los hijos de Dios. Pero era un acto de fe en la vida eterna. Creían que había algo más. Y porque creían que había algo más, eran capaces de quitarse un poquito, pero a veces de forma sacrificada, de lo que tenían, para dar la limosna y que pudieran comprar una piedra más, o pagar a un pintor, o a un escultor que hiciera una bonita imagen. Aquella gente creía en la vida eterna. Y cuando ves, repito, esos pueblos, te das cuenta de que a veces no hay nada más en ese pueblo que merezca la pena ser conservado, incluso muchas veces no se ha conservado. A veces la verdad es que lastimosamente no se ha conservado, pero monumentos, la parroquia. Bueno, en algunas ocasiones la plaza del pueblo es muy bella, pienso en lugares como Pedraza, por ejemplo, en Soria, en Segovia, ¿no? Son, bueno, sitios donde hay también un ambiente bellísimo, pero a veces no hay nada más, solo la parroquia queda, porque es el testimonio de la fe de aquellos, gente sencilla, gente pobre, gente humilde, pero gente creyente, que sabía que había una vida eterna y que querían estar con Dios en esa vida eterna. Nosotros, en cambio, nos afanamos, nos preocupamos, nos angustiamos. No digo que en parte no tengamos que hacerlo, pero solo en parte. Hay vida eterna. Y nuestra mayor preocupación, repito, como la de nuestros antepasados que nos dejaron esos grandes monumentos, nuestra mayor preocupación debe de ser estar en paz con Dios, estar en gracia de Dios. Lo que deberíamos exigir, en primer lugar, a los sacerdotes, en primer lugar, es que confesaran y celebraran el sacrificio de la misa. Necesitamos estar en paz con Dios. Estando en paz con Dios, no digo que todo esté resuelto, porque claro, hay que comer, hay que vivir, pero estando en paz con Dios, muchas cosas se resuelven por sí mismas y nos da Dios la fuerza para luchar por las otras. No permitas que llegue la hora en que te lleven ante el juez sin haber arreglado tus asuntos en la tierra y sobre todo en el cielo. Que así sea.